Dios nos ha puesto límites, no solamente para cuidarnos, sino también para cuidar a otros. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo, un fuerte abrazo, un buen abrazo desde el reto de hoy. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, contento este día miércoles hablando de un Dios de límites. Un Dios de límites. ¿Cómo lo hemos dicho del día lunes, cómo nos cuesta digerir esto Sí. de alguna manera? Y creo que, y te lo dije el lunes, fíjate, Sí. yo creo que en teoría, cuando se trata de ponerle límites a otros, no nos cuesta tanto digerirlo. Sí, de acuerdo. Pero cuando se trata de poner límites a nosotros mismos, ahí sí. Mira, y hay límites por toda la Biblia. Hemos dicho, dentro del terreno donde se puede jugar con libertad. Sí. Pero fuera de ese terreno donde están marcadas las líneas de la cancha, no se puede jugar. Dice la Biblia, no te hagas amigo del mundo. Sí. No. Sí, o sea, es una mala idea, una mala idea. Si traspasas ese límite, te termina yendo mal. Sí. Aunque al principio tú sabes cómo funciona, como lo que decíamos ayer, pero uno la pasa bien y es bonito y es divertido, pero al terminar no funciona. Mira, dice, no os embriaguéis con vino. En lo cual hay disolución. Hay desorden. Hay desorden, hay una vida desordenada, ¿verdad? No te apresures a hacerte rico, dice la Biblia. No te apresures. Codicia. Sí, la codicia. Sí. El asunto no funciona, ¿verdad? No codiciarás la mujer de tu prójimo. No, sí, o sea, yo pensé que iba a decir, no partas con la primera, no camines por vereda, no te metas en lo que no te importa. Saludos a nuestra madre. Que son dichos de ella. Sí, hay todos estos límites, o sea, límites que Dios está constantemente poniendo. En el Nuevo Testamento, Jesucristo era muy proactivo en cuanto a las maneras conductuales. Ahora voy a decir, en cuanto a los principios para vivir dentro de esos límites que habían sido puestos por la ley, sin necesariamente borrar los límites, ¿verdad? Yo te diría que el límite grande, si yo pudiera marcar el límite grande que tenemos los creyentes, yo le llamaría a ese límite grande santidad. Ah, ok. Santidad. La santidad es el límite que Dios nos ha puesto. Y es interesante porque dice la Biblia que tenemos que seguir la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, tú te sales de este límite y lo que pasa es que ya no se ve Dios, ¿verdad? O sea, sí es un problema. O sea, dejas la comunión con Dios, dejas la relación con Dios y pierdes el acceso a Él de alguna forma. El día de ayer vimos que el límite nos protege. El límite nos protege. Pero dijimos que el día de hoy vamos a ver que el límite también es para proteger a otros. Sí, hay una parte de ese territorio que decíamos ayer que está debajo de la sombría, Sí, usando todas estas analogías que hemos utilizado. Muy gráficas para entender el Pero yo concepto. creo que son una buena forma de entenderlo, en los cuales Dios nos está tratando de cuidar, nos está tratando de proteger. Pero hay una parte de los límites que tienen que ver con cuidar a otros, con proteger a otros de nuestra carne. Ahora voy a decirlo así, cada uno de nosotros, tú y yo, tenemos chuleta. Estamos equipados con un juego de principios malignos y malvados que la Biblia llama el viejo hombre, llama la carne, llama el pecado. Que algunos... Chuleta por fuera y chuleta por dentro. Sí, algunos lo tenemos más domado que otros, algunos lo tenemos más maquillado que otros, pero todos lo tenemos, o sea, esa es la mera verdad. Y algunos están más, lo tienen más bajo el control del Espíritu Santo, otros lo tienen menos. Pero entonces la forma de asegurarse de Dios, de evitar que todos salgan dañados, es por los límites. Los límites. Hay algunos principios que sirven para evitar. Y antes de meternos a los límites, yo voy a decir, hay un principio grande. Si el límite grande se llama santidad, ¿verdad? Yo diría que el límite grande que protege a los demás se llama amor. Okay. El amor, ¿verdad? El amor es el que protege a todos los demás. O sea, si tú
tú puedes resumir la ley desde la perspectiva del trato con las otras personas en la idea de amar. Sí. O sea, vas a amar a tu prójimo. Sí. Si tú amas a tu prójimo, entonces no vas a tomar lo que le pertenece, no vas a codiciar a la mujer a la mujer de él, ¿verdad? Ni a su esposo, ¿verdad? De tu prójima, no vas a Sí, todos los pasajes, porque tú estás hablando del amor como la forma de cumplirlo, pero hay una serie de preceptos, de reglas para que aunque no hubiera amor, a eso voy, a eso voy. Ese es el, voy a decir, por eso uso la palabra el principio activo. Pero algunos no tienen ese principio activo. Al igual que algunos no dirían, yo no soy santo. Sí. Yo no soy santo. Pero casi Dios diría, y lo voy a parafrasear aquí, a mí no me gusta meter... Con parafrasear a Dios. Sí, a mí no me gusta meter a Dios en palabras que no he dicho, pero Dios no le diría a una chica, hablando de lo que hemos hablado estos últimos días, es que Señor, yo no soy santa, entonces por eso yo me voy a acostar con mi novio. Él no diría, no me importa que no seas santa, no te acostes, o sea, ¿verdad? O sea, hay un principio importante. Aquí hay una norma que te estoy poniendo, no lo hagas. Entonces lo mismo diría, no importa si no amas a tu prójimo, ¿verdad? No importa si no amas a tus papás, no le robes. O sea, hay una parte en la cual tú no puedes robar a tus padres, no puedes... bueno, la Biblia dice, los cuervos de la cañada te saquen los ojos. Sí. O sea, mira, hay varios pasajes en el Antiguo Testamento donde dice, por ejemplo, al dueño de la propiedad o al dueño de los esclavos en aquella época, dice, hey, no vas a quitarle el jornal a tu jornal. Yo, Jehová. Ajá. O sea, está diciendo, hey, tú tenés quizás poder sobre esa persona, sí, pero yo tengo poder sobre ti. Sí, y sí. en varios pasajes dice cosas como esta, hey, no vas a robarte las espigas, no vas a, ¿cómo se dice?, a cosechar hasta el último grano hasta el último fruto, sino que vas a dejar ahí para los pobres también. Sí. Yo Jehová. Sí. Yo Jehová. Entonces, yo te doy a ti el fruto de la tierra, Ajá. Tú tenés que dejar una parte de las gavillas, de los manojitos de espigas, lo tenés que dejar para que las personas que no tienen que comer coman. Ajá. Y entonces, tú sabes, tenés que cumplir. Aún una parte del decálogo, una parte de los 10 mandamientos está diseñado para las relaciones. Sí. No matarás, tú vas a cuidar la vida de la otra persona, ¿verdad? Sí. No dirás falso testimonio, tú vas a cuidar de la reputación de la otra persona, ¿verdad? No. Bueno, otro pasaje dice, ya no es el decálogo, que no vamos a murmurar. No vas a murmurar, ¿verdad? En ese caso, hablando de la integridad, pero aún la integridad emocional de la otra persona. Pero tú tenés todas estas otras ideas, como por ejemplo, hay un pasaje levítico, a mí siempre me ha llamado la atención, que dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. O sea, yo Jehová, dice ahí. Yo Jehová, ¿verdad? Hablando de atentar contra la integridad. Contra la vida, dice. Y sí, porque inmediatamente habla de no matar, ¿verdad? Inmediatamente. Pero está hablando de la integridad moral de una persona. Entonces es la ley o el límite de lo que haces o lo que no haces, en ese caso, está puesto para cuidar de la otra persona. El límite, como estamos hablando, Dios al principio lo pone para cuidar de nosotros. Nos protege. Pero el otro límite está puesto para cuidar de los demás. Sí. Tú sabes que cuando se le pregunta a Jesucristo cuál es el más grande mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sí, sobre todas las cosas. Y ese es el más grande mandamiento. Pero Jesús inmediatamente dice el segundo mandamiento. Es similar. Pero dice a ese no se lo han preguntado. Sí. Jesús lo dice. Y dice, y el segundo es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. ¿Verdad? Está diciendo, hey, tú tienes que hacer algo por los que están a tu alrededor. El cristiano que no entiende que Dios le ha puesto límites para cuidar de los demás, no entiende el cristianismo. Sí. No entiende el cristianismo. Cuando el cristiano que no entiende que Dios le ha puesto límites para el uso de su dinero, para cuidar de los demás, que no entiende que Dios le ha puesto límites al uso de su boca para cuidar de los demás,
El cristiano que no entiende, no entiende el cristianismo, el cristiano que no entiende que Dios le ha puesto límites para cuidar de sus actitudes, para el bien de los demás, no entiende el cristianismo. ¿Tú crees que lo que más afecta de alguna forma cuando decís si el gran principio que busca cumplir esto es el amor? ¿Tú crees que lo que más afecta esto es el egoísmo? Ah, sí. Sí, de plano. O sea, una persona que nos está escuchando y dice que sabe que es una persona egoísta, que quiere las cosas para sí, es posible que esté violando estos linderos constantemente. Constantemente. Mira, hablemos de ese pasaje que dice que de no transgredir los linderos antiguos. Ah, sí, porque ese pasaje de alguna forma te lo está diciendo, ¿verdad? Y va a explicar que alguien tiene un territorio, un terreno, y uno pudiera estarse metiendo en el terreno del otro para sacar beneficio para uno. Es tremendo, porque ese pasaje creo que es mal entendido. Proverbios capítulo 22, versículo 28. Ese pasaje está puesto en varias ocasiones. Sí. Proverbios 22, 28. Esa regla. Esa regla está puesta en varias ocasiones. Está en Proverbios capítulo 22, versículo 28. Está en Proverbios capítulo 23, versículo 10. Está en Deuteronomio capítulo 27. Está en Job capítulo 24. ¿Verdad? Y en español, como dice, no traspases los linderos antiguos, todo el mundo se imagina, eso es lo que todo el mundo se imagina, yo voy caminando por la campiña, bueno, los mayores, porque los jóvenes ya no van a la campiña, pero vas caminando. Bueno, ni saben qué es eso. Es la campiña, va por el campo, al monte, ¿verdad? Al monte, y entonces ahí yo iba caminando por el monte y vi que había un cerco de púas, ¿verdad? Y entonces yo dije, me voy a meter del otro lado, y entonces estoy traspasando el cerco, y entonces me metí a la otra propiedad, y lo que está poniendo aquí es que Dios puso unos linderos antiguos y yo me metí al otro lado de los linderos antiguos. Pero no es lo que el pasaje está diciendo. De acuerdo. El término para traspasar aquí quiere decir mover los linderos más adentro o más afuera. Sí, o sea, está diciendo mover esa cerca. Es mover la cerca, es traspasar, lo que sería pasar algo para otro lado. Si alguien para quienes nos están solamente escuchando, ¿verdad? Pero que no nos están viendo por video, yo estoy tomando esta taza y la estoy traspasando de mi lado derecho a mi lado izquierdo. Y entonces lo que está diciendo Dios es, hay unos linderos que están puestos. No los movas. Un lindero es un límite. Un límite. Es una línea a veces imaginaria. Sí. O a veces dice, como los terrenos se medían en esa época, era entre el árbol tal y la piedra tal. Sí. No podía mover la piedra, el árbol no. Ahora, dice en Proverbios capítulo 22, versículo 28, dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Sí. En Proverbios capítulo 23, versículo 10, dice, no traspases el lindero antiguo, y por esto que viene inmediatamente está la idea que es entrar, porque dice, ni entres en la heredad de los huérfanos. Sí. Y ahora está diciendo meterse en, porque otro pasaje más, Job capítulo 24 habla de aquellos que traspasan los linderos y roban los ganados y los apacientan. Sí. Porque estaba hablando de personas, todo esto está hablando de aquellos, históricamente, aquellos que robaban espacio de otros. Y que, por cierto, en esa época no eran que ganaban unos metros, como quizás ahora. Es que agarraban terrenos. Se metían y se robaban terreno, ¿verdad? Entonces era respeto al prójimo. Una vez más, era no abusar de los derechos del prójimo. Era, como tú dijiste el otro lado, era ser entremetido, solo que era ser entremetido en grande, ¿verdad? Sí. En grande. Entonces, creo que el mismo principio se aplica al día de hoy. Y si tú me decís, ¿y hay algún principio, hay una aplicación espiritual? Creo que sí, creo que hay una aplicación espiritual. Dios ha puesto los límites y no nos toca a nosotros mover esos límites. Sí. O sea, si Dios dice hasta aquí, hasta aquí. O sea, yo no soy yo el que tengo que decir, hasta allá. Esa es una cosa que yo creo que es tan importante entender en el cristianismo. Que algunos creen que el cristianismo se va moviendo con los tiempos. No. Y entonces es que fíjate que como algunas cosas sí cambian. O sea, es que fíjate que antes se cantaban himnos, ¿te acuerdas? Hoy se cantan otro tipo de cantos. Y fíjate que antes solo había un piano. Sí, digamos que Alex Zurdo no hubiera pegado antes. o un órgano, pero ahora fíjate que tenemos más instrumentos. Entonces, algunos piensan que así se mueven algunos linderos que Dios ha puesto, como no tal cosa, pero eso no cambia para nada. No. Nunca. No. La Biblia es un lindero que no puede moverse. Sí.
Sí. Los principios bíblicos son linderos que no pueden moverse, Sí. no deben ser traspasados, no tienen que ser movidos, no pueden ser removidos y reubicados. Esa es otra forma de decirlo. La cultura no tiene ninguna implicación, las costumbres no tienen ninguna aplicación, y aquí voy a decir algo con mucho respeto. Sí. Que opine quien quiera, lo que opine quien desee, lo que sea. Es un simple mortal que no tiene nada que opinar de cosas eternas. O sea, de acuerdo. Entonces vienen todos estos cambios. Es que, miren, hermano, es que eso es cultural. Es que en aquella época la mujer, para decirte algo, la mujer pues no valía mucho. Entonces, pero ahora la mujer puede predicar porque ha cambiado. Es que, mi hermano, ahora estas nuevas tendencias sobre la sexualidad pues han cambiado y ahora el convivir, pues no es tan malo como antes. Y movemos los linderos de una forma que creo que Dios no aprueba. Acomodaticia, estilo de vida. Sí, entonces, no traspases los linderos antiguos. No, y sobre todo porque cuando se traspasan los linderos antiguos, alguien sale perjudicado. Sí. O sea, alguien sale perjudicado, porque los linderos están puestos no de una forma antojadiza de parte de Dios, que dijo, vaya, yo voy a poner este lindero aquí. Tú acabas de decir dos. Sí. Yo voy a decir que la mujer no predique. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana, dice Dios, así lo voy a hacer. Y yo voy a decir que las parejas no se acuesten antes de casarse. ¿Por qué? Porque así me da la gana. O sea, Dios no hace las cosas así. Sí. Tiene una razón. Si algo se hace de esa forma, Dios está razonando. Va a haber alguien que va a pagar unas consecuencias. Entonces, yo no quiero que se paguen esas consecuencias. Yo estoy tomando una decisión. Háganme caso. No muevan estos linderos. Y podemos ir por un montón de cosas. Aquí, tú mencionaste dos aquí. Entonces, no se muevan. Porque si tú mueves esos linderos, o va a sufrir va a quedar desprotegido el que está dentro, o va a quedar desprotegido el que está afuera. Sí. O sea, uno de los dos. ¿Qué le diríamos? Porque esa es la idea de hoy. ¿Qué le diríamos a aquella persona que sabe, quizás una persona egoísta, aunque todos somos egoístas, a veces al crecer espiritualmente vamos apagando un poco eso, pero ¿qué le diríamos a la persona que sabe que está extralimitándose de sus derechos y se ha incursionado en los derechos de los otros? Yo le diría que debe tomar conciencia que cada vez que viola un principio bíblico está afectando de una manera injusta a aquellos que están a su alrededor. Especialmente se lo diría a aquellos que tienen algún grado de poder. Y cuando digo algún grado de poder, no estoy refiriéndome a los que son presidentes o alcaldes o jefes o dueños de algo. A veces estoy hablando a la mamá, al papá, al hermano mayor, o al pastor o al maestro. O sea, son aquellos que teniendo un pequeño reino, un pequeño dominio, pueden causar mucho daño a causa de su egoísmo. Y que Dios les ha puesto linderos, nos ha puesto linderos para proteger a los que están alrededor, ha puesto límites. Cuando violan esos límites, les va mal a los que están alrededor. Yo voy a decir algo. Quien viola los límites, daña a los demás. Sí. Pero quien daña a los demás, se enfrenta a un Dios que es justo. Sí. Y tarde o temprano va a pagarlo. O sea, no puede ser que yo me meto a hacer lo que me da la gana. Hacer lo que me da la gana y me voy a salir con la mía. Tarde o temprano va a pagarlas. Va a pagarlas. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es comprender que Dios nos ha puesto límites para que cuidemos de los que están alrededor de nosotros. Sí. Y es nuestra responsabilidad, especialmente si tenemos algún poder en la vida, un poder de autoridad, si somos el papá, si somos la mamá, si somos el jefe, si somos el maestro, si somos el pastor, tenemos que cuidar de los que están a nuestro alrededor. Si somos cristianos y no entendemos que Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidar a los demás, y para eso nos ha puesto límites. Los límites están en la Biblia. Los límites no son culturales, los límites no son lo que nosotros queremos, los límites no son nuestros gustos, los límites son su voluntad. Y si violamos esos límites, vamos a pagarla. Tremendo, tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que recuerdes el principio elemental aquí, el amor. El amor hace que los límites no sean necesarios, pero los límites son necesarios. Y si no los cumplimos sobre los que tenemos algún poder o autoridad, yo Jehová
Y es difícil. Ir en contra de los límites de Dios es una de las peores decisiones que podemos tomar el día de hoy. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.